Generalmente nosotros creemos dar una indicación, creemos ser muy precisos al momento de dar instrucciones en una clase, en una tutoría, creemos dar una asesoría muy buena, muy efectiva, ser muy puntuales al momento de comunicarnos con los alumnos, pero ¿qué pasa? Que en ocasiones lo que nosotros pensamos no es realmente lo que el alumno percibe. ¿Por qué? Porque no existe esa coherencia plena entre lo que nuestro cuerpo dice, nuestras palabras expresan y quizá lo que nosotros también les llegamos a escribir. En ocasiones nosotros brindamos retroalimentación escrita y según nosotros fue muy puntual, ¿no? Pero para el alumno no lo fue. En ocasiones también nosotros brindamos la tutoría, creemos dar un acompañamiento efectivo, haber brindado una escucha activa, sin embargo para el alumno no fue plenamente efectivo porque carece de un lenguaje apropiado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes notaron en el momento de interactuar con sus compañeros al momento de hacer esta dinámica? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien notó algo especial, algo que sucedió al momento de interactuar con el otro? Clara, adelante. No nada más con el otro, que muchos esperábamos a ver qué hacían los demás. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no estamos preparados al 100% para estas situaciones que son diferentes, ¿no? Que no las hemos experimentado en otro momento y pues sí, es muy importante notar esas circunstancias, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más notaron en la interacción que tuvieron en esta actividad? Algunos choques, efectivamente. ¿Por qué? Porque no teníamos, al parecer estábamos haciendo lo mismo, pero nuestro lenguaje corporal, nuestra comunicación no fue la misma. Nuestra reacción no fue la misma ante la misma situación. Entonces hubo choques, hubo choques. Sin embargo, ¿por qué no se dio un conflicto? ¿Por qué no le pelearon al otro? ¿Por qué no le dijeron, oye, me estás pisando, oye, me empujaste? Porque sabíamos que era un juego, porque había empatía, porque estábamos conscientes de la situación que estábamos experimentando y por eso no se tomó personal. ¿Algo más? Yo prejuicié mi caso, exacto, porque yo sí tengo problemas cuando me dicen izquierda, me voy a la derecha. Y cuando me dicen derecha, y cuando dije, o sea, me prejuicié cuando escuché las instrucciones y no se escucha o sí, está apagado. Está apagado. Bueno, okay. Sí, yo prejuicié porque cuando escuché el principio de las instrucciones dije, no, ya valió. Yo ya, me van a decir izquierda, me voy a la derecha y viceversa, porque estoy consciente que eso es normal para mí. Exacto. Exactamente. Muchas veces influye mucho la perspectiva que nosotros mismos tenemos de nosotros, ¿no? No me equivoqué. Sí, somos los primeros en decirnos no puedo, no soy capaz, no tengo la habilidad, nunca lo he hecho, soy malo, ¿no? Todavía ni lo experimentamos y soy pésimo en eso, ¿no? Ya vimos quiénes puede ser que estuvieran en lo correcto y vimos quiénes no, quiénes sí tienen un talento que ahorita lo descubrimos. ¿Se apagó otra vez? A pesar de la complejidad del ejercicio, muchos lo tomamos de buen humor. Y es lo que se decía hace rato, la docencia no necesariamente tiene que ser rigidez o seriedad. La docencia también puede ser empática, puede ser divertida, obviamente tomando en la magnitud de lo que se esté comentando, pero puede ser también una conversación, ya en términos de docencia, un poco amena, y eso hace que el interés de los jóvenes también sea mayor. Exactamente. Influye mucho la mirada desde la cual recibimos esa actividad, ¿no? Si la recibimos con una mirada apática, si con enojo, con frustración, con pocas ganas de participar, definitivamente la actividad no se hubiera logrado concretar, ¿no? No hubiera resultado algo divertido, no hubiera resultado efectiva, porque la participación hubiera sido incluso nula, ¿no? Pero si tenemos una perspectiva positiva, si vemos de ello una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de interactuar con los demás, definitivamente resulta algo muy bueno, ¿no?
Entonces, influye mucho las emociones con las cuales nos presentamos en el aula, las emociones con las cuales venimos y nos paramos e interactuamos con los compañeros, y también influye mucho todo lo que está rodeándonos, ¿no? Cómo se nos acerca el otro, desde qué perspectiva nos está mirando, y pues también todo el contexto que tenemos aquí, ¿no? Hemos creado un ambiente en el cual se permite este tipo de interacción de una manera amigable, de una manera confiable, sin prejuicios, sin señalar al otro como que lo hizo bien, lo hizo mal, con toda la intención de generar esta apertura entre colegas y para interactuar y aprender de ello, ¿no? Clara, adelante. A mí me gustaría comentar que me tocó con José Luis y me llamó la atención que cuando íbamos a empezar, yo soy muy expresiva, y de pronto José Luis me llamó la atención cuando me dice, ¿por qué te me quedas viendo así? Entonces ya no supe si era mirada de palabra asesina, de palabra amigable. Entonces le dije, pues es que estoy usando las 3 funciones que vimos antes, ¿no? Pero me llamó la atención eso. Sí, perfecto. Es algo que sucede en este proceso junto con los alumnos, ¿eh? Nosotros creemos tener una manera clara en la cual nos comunicamos, pero el otro nos percibe diferente y quizá lo perciba como agresión. Yo dejé de... Ya se volvió a apagar. Ahí está. Yo dejé de ver a mi compañera por tratar de seguir las instrucciones. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, ¿no? A veces no sabemos qué hacer, ¿no? Si le ponemos atención en nuestro currículo o en esas tutorías grupales que llegamos a tener, afecta a nuestros alumnos, para bien o para mal, ¿no? Entonces, en este módulo vamos a analizar todos los componentes de nuestra mirada receptiva. Para ello vamos a comenzar con diferenciar qué es únicamente ver y qué es una mirada. ¿Ustedes qué entenderían por ver y qué entenderían por mirar? ¿Alguien tiene una idea de la diferencia entre ver y mirar? Adelante, profesor. Bueno, ver no tendría yo un propósito y la mirada sí tendría yo un propósito. Ver y mirar es sinónimo de escuchar, y uno es nada más lo que pasó y el otro es Muy bien. ¿Alguien más? ¿Allá, profesor? Que en la mirada expresemos un sentimiento, que creo que cuando observamos es como el labios teoréticos, ¿no? La vida contemplativa, es ver sin dirigir nada. Gracias, profesor. Yo diría que, bueno, para mí la concepción es diferente, ¿no? Una mirada es algo así instantáneo, ¿no? Como que pasar la vista. Echa una mirada. Incluso decimos, no, echa una mirada, ¿no? Y ya lo otro ya se puede mirar, observar, ¿no? Ya con cierto detenimiento, con cierta crítica. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Quién más? ¿Diferencia entre ver y mirar? La mirada es más subjetiva, ¿no? No imprime su subjetividad. Con lo que dice el compañero, dijo que efectivamente el ver es porque puedo y el mirar es porque quiero. Muy concreto, en 2 palabras muy concretas. El ver es porque puedo y el mirar es porque quiero. La mirada involucra varios elementos, ¿no? Esos procesamientos lógicos que realiza mi cerebro, que realiza mi mente, el interés que yo tengo por lo que estoy observando, por lo que puedo ver, lo que puedo percibir, por mis ojitos, por medio de esa interacción con la luz. También las emociones que me están acompañando en ese proceso, en ese instante, en ese momento, las creencias con las que yo vengo, esas construcciones con las que yo llego a ese espacio, a esa situación, las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, en ese mismo día, en ese momento, y esas construcciones sociales que me acompañan en este momento y en este momento. Entonces, todos estos elementos son los que interactúan conmigo, los que me influyen y con esos que yo construyo mi vida. El ver es únicamente un proceso biológico de interacción de mis órganos, que son los ojos con la luz.
Sin embargo, la mirada involucra más elementos, ¿no? Todo eso que me acompaña a mí como persona, como profesor, y que pues van involucrados con esa percepción que yo tengo en ese momento. Entonces, aquí podemos ver estos elementos, ¿no? Veíamos que, además de lo que yo logro ver, mis creencias, mis experiencias, mis expectativas, mis construcciones sociales. Acompaña en el proceso de construcción de mi mirada. Mi mirada se proyecta por medio del lenguaje, por medio de mi lenguaje corporal. Mi lenguaje corporal dice mucho de lo que yo pienso, aunque no lo creamos, aunque creamos que lo controlamos, no es cierto. Nuestra mirada, nuestra percepción que tenemos, ese pensamiento que tenemos sobre nuestros alumnos, lo pueden percibir ellos a través de mi lenguaje corporal. Si yo pienso que un alumno no tiene potencial, si yo pienso que un alumno es agresivo conmigo o que tal vez le está haciendo perder mi tiempo, mi alumno lo va a percibir porque mi lenguaje corporal no lo puedo controlar del todo. No estamos nosotros habituados ni somos expertos en el control del lenguaje corporal, entonces él lo va a notar. También mi lenguaje oral lo va a decir. Tal vez yo pueda ser muy políticamente correcto, tal vez yo pueda tener muchas habilidades de comunicación, pero habrá detalles en los cuales logre escaparse lo que realmente yo observo del alumno, la mirada que yo tengo del alumno. Y también el lenguaje escrito. Al momento de nosotros brindar retroalimentación en un examen, en un trabajo, de una manera escrita, se nota la mirada que nosotros tenemos sobre él. Entonces es importante que nosotros trabajemos con esa expresión de lenguaje para que podamos realmente tener resultados efectivos con nuestros alumnos. Si nuestro lenguaje es negativo, si nuestro lenguaje no es asertivo, si nuestra comunicación es asertiva con ellos, definitivamente los resultados no van a ser los que esperamos, no van a ser correctos, no van a ser útiles para ellos, que finalmente es lo que perseguimos con una clase, con una asesoría, con una tutoría, tener resultados efectivos que les contribuyan a ellos. Entonces tenemos que identificar todos estos elementos que nos pueden apoyar a tener resultados efectivos con ellos, tanto en la tutoría como en una clase e incluso en nuestras relaciones interpersonales. Si queremos tener resultados efectivos con las otras personas, tenemos que tener un lenguaje que sea coherente con lo que nosotros queremos apoyar para ellos. Y también este lenguaje tiene que ser coherente con la mirada que yo tengo de ellos. Tengo que trabajar por construir una mirada positiva de mis alumnos, por construir una mirada positiva de mis compañeros, porque ellos se van a ver reflejados en los resultados. No, es que no. No funciona. Es que está en la computadora ya dentro. Tiene un fundamento, viene de esas experiencias, de esas creencias, de todo ese bagaje. No podemos entrar si medio le diéramos movida. Probando. Bueno, muchas gracias. Todas. Aquí tenemos de todo, tecnología de punta. Improvisamos muy bien aquí. Muchas gracias a quien nos apoya con el audio porque han improvisado mucho el día de hoy y nos han solucionado muchos problemas. Entonces, bueno, estos son los elementos que nos ayudan a construir resultados positivos con nuestros tutorados. Todos los elementos que contribuyen a construir una mirada positiva, que se ve reflejada a través de nuestro lenguaje, como comentaban mis compañeras, en el feedback, en la comunicación asertiva, y que estos elementos nos ayudan a tener buenos resultados con ellos. Entonces,
es importante que nosotros comencemos a identificar desde qué proceso podemos tomar cartas en el asunto y mejorar. Dejar los prejuicios afuera, tratar de no construir los prejuicios con nuestros alumnos antes de realmente conocerlos, de darnos la oportunidad de interactuar con ellos, dejar esas experiencias negativas con otros alumnos y proyectarlas en ellos, dejarlas de lado para que no les perjudiquen en esa mirada que nosotros construyamos de ese nuevo tutorado o de ese nuevo alumno. Dejar de lado aquellas creencias que puedan afectar esa percepción de nuestros alumnos o tutorados de una manera negativa. Mejor pensar en características positivas que podemos identificar en ellos más adelante. Tener una apertura siempre positiva hacia ellos, no implicar prejuicios, no llegar a una sesión con emociones negativas. Ya vimos que el miedo puede afectarnos mucho, ya vimos que es necesaria la empatía para poder acercarnos al otro. Entonces necesitamos emociones positivas que nos acompañen también en la tutoría. Todos estos elementos nos ayudan a tener una buena comunicación con nuestros alumnos y a tener buenos resultados con ellos. Y pues es importante que nosotros comencemos a valorar desde qué punto podemos tomar cartas en el asunto para crecer no solamente como profesores, no solamente dar buenos resultados a nuestros tutorados, sino también crecer como personas. Estos prejuicios nos hablan mucho de nosotros y solamente nosotros nos podemos conocer plenamente, podemos identificar todas estas creencias y prejuicios que venimos cargando. Entonces ustedes son quienes pueden realmente decidir y hacer cambios importantes en su manera de conducirse con nuestros alumnos. Entonces hay que hacer este análisis, clarificar cuáles son los elementos que contribuyen a construir nuestra mirada y la manera en que se ve reflejada con nuestros alumnos, clarificar de qué manera podemos modificar estos prejuicios, modificar estas creencias con las que llegamos para obtener mejores resultados y analizar mis experiencias y mis motivaciones. Esto lo vamos a hacer partiendo de algunas preguntas, como ¿desde qué mirada observo generalmente a mis tutorados y tutoradas? ¿Desde una mirada crítica, puede ser? ¿O una mirada prejuiciosa? ¿Una mirada comparativa? Generalmente esto es lo que sucede, comparamos a unos alumnos con otros y vemos quién es mejor que otro. Afectuosa, tal vez un involucramiento excesivo en lo emocional. Identificar qué es lo que estamos haciendo, cómo es que nosotros construimos la mirada que tenemos hacia nuestros alumnos. Después, cómo es mi comunicación con ellos. A veces tenemos una comunicación muy fría, muy cortante, como mencionaban hace rato en el feedback. A veces nada más es, ¿en qué te puedo ayudar? Ok, rápidamente te atiendo, te canalizo y listo. ¿Cómo es que me comunico con él? ¿Qué es lo que expresa mi lenguaje corporal con él? Todos mis lenguajes con él o con él. ¿Cómo quiero que sea mi comunicación? Una cosa es lo que pasa en la realidad, otra cosa es lo que quiero lograr. ¿En qué espero o quiero contribuir a mis tutorados y tutoradas? A veces damos la tutoría nada más porque es obligación, porque tenemos la asignación, pero realmente no tenemos pensado qué es lo que espero y quiero lograr con la tutoría que yo brindo, tanto individual como grupal. ¿Qué es lo que yo como profesor pretendo lograr? No solamente la tutoría es brindar información, la tutoría es brindar acompañamiento y también involucra escucha activa. Gracias a la escucha activa es que nosotros podemos brindar una tutoría efectiva, porque vamos conociendo qué es lo que realmente necesita nuestro alumno. Entonces es importante que nosotros sepamos en qué esperamos y queremos contribuir a nuestros alumnos con esa sesión. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero cambiar de mí como tutor? Si estamos en este curso, en este taller,
es por algo, es porque tenemos interés en modificar nuestra práctica como tutores, como profesores. Entonces sabemos que en algo estamos débiles, que carecemos de algunas habilidades. Es momento de ponerles nombre y apellido, saber cuáles son, aprender a identificarlas y comenzar a construir el paso a paso para trabajarlas. ¿Me apoyas con el siguiente, por favor? Entonces, retomamos este paso a paso para lograr resultados efectivos. Ya vimos que desde este punto podemos comenzar a tomar acciones, desde este punto podemos comenzar a trabajar, y si cambiamos alguno de estos elementos, de estas creencias, de estas construcciones con las que llegamos, de estos prejuicios, de estas emociones con las que llegamos al aula, podemos también comenzar a observar distinto a nuestros alumnos, a nuestros tutorados. También, si me expreso de una forma diferente, voy a poder lograr nuevos resultados. Entonces, esto es todo un proceso, esto va ligado plenamente, aunque no lo vemos así en un diagrama todos los días, tan gráfico, pero sí van ligados plenamente y constantemente. Entonces, ahora vamos a la acción. Vamos a poner en práctica, vamos a pensar cómo vas a hacer lo que imaginas, cómo vas a hacer tu lista de acciones completas. Para ello vamos a tomar nuestro cuaderno, vamos a tomar al menos 3 puntitos que ustedes consideren que pueden modificar de su práctica como tutores. Ya están aquí, si están aquí es porque ya han identificado algunas vulnerabilidades que tienen, algunas deficiencias que han tenido en estos años, en este tiempo que han estado como tutorados y profesores. Entonces vale la pena comenzar a ponerles nombre y apellido. ¿Qué es lo que ustedes consideran que tienen que modificar o que quieren modificar o mejorar en su práctica? ¿Terminaron sus 3 pasos? ¿Sí? ¿Todos listos? Vale, entonces comenzamos por los de ahí atrás. Compártanos, por favor, cuáles serían sus 3 pasos para ser mejor tutor, o el tutor que quieren ser. Bueno, de acuerdo con nuestras experiencias, un primer paso es compartir las experiencias con otros profesores para aprender de lo que ellos nos enseñan. Ahorita veíamos una metodología donde el tutor se va planteando una meta con su tutorado cada que tienen una reunión, y de esa manera el tutorado espera su próxima tutoría para aprender algo nuevo que no se da habitualmente en el salón de clase. Otro paso era quitarnos prejuicios de quién aprende más, quién aprende menos, y conocer el contexto en el que se desarrolla cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Nos permite saber que unos pueden dar más y otros menos, que unos tienen más tiempo para dedicarle al estudio y otros van a tener menos, y eso nos va a permitir tener la misma relación para con ellos, ¿no? Más allá del prejuicio. Y otra de las cuestiones que planteamos era que generar ese vínculo de confianza con ellos, conociendo su contexto, porque al conocer el contexto en el que se encuentran podemos integrarnos mejor, saber de dónde vienen sus intereses de investigación y ayudarlos a crecer tanto en lo académico como en lo personal, considerando lo que decían hace un rato, que si se es buen profesor, se es buen ser humano, y si se es buen ser humano, se es buen profesor, y aquí también creo que podemos contribuir a eso, que sea no solamente un buen estudiante, sino también una buena persona. Maravilloso. Muchísimas gracias, equipo. Bueno, algo que comentábamos aquí, bueno, no se trata de aplicar una receta, ¿no? Sino como parte de algunos de los pasos es programar y planear las actividades a realizar como tutor, de acuerdo a cada uno de los tutorados, ¿no? Porque no son todos iguales, no tienen las mismas necesidades, las mismas condiciones, las mismas expectativas. Y una manera de hacerlo también es, primero, tener información precisa
de su situación escolar, o sea, porque no solamente es lo que ellos nos digan, sino como se mencionó aquí, o sea, hacer la indagación que se requiere para saber exactamente qué materias han llevado, en qué trimestre está, y qué materia está llevando, cuáles han sido las dificultades que ha tenido, conocer sus sistemas de expectativas y de necesidades que cada uno de ellos tiene, y establecer acuerdos y metas específicas, porque eso es lo que va a estructurar todo lo demás, ¿no? El camino que vamos a seguir con ellos sobre el qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, es más o menos, no sé si quiero. Bueno, nosotros, además de lo que mencionó José Joel, en general que parece que a todos nos hace falta como actualizarnos un poquito, ¿no? Justamente visitar la página del CODAE para ver qué servicios hay ahorita y saber encaminarlos, ¿no? En el momento que identifiquemos qué es lo que está requiriendo, poderlos dirigir y mandarlos, pues ahora sí que con quien les pueda brindar la ayuda que necesita. Exacto. Okay. Muchas gracias. Efectivamente, la universidad tiene diferentes instancias que los apoyan para desarrollar sus tutorías. CODAE ha desarrollado diferentes materiales y recursos para que ustedes los puedan apoyar en su proceso de construir su metodología para brindar las tutorías, y también la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en su portal tiene el espacio dirigido plenamente a tutorías, donde tiene también sus materiales. Estos materiales son desde una guía del tutor, también recursos para los alumnos para que conozcan de qué van las tutorías, qué son, cómo se come, de qué se trata, todos estos elementos que les pueden ser de ayuda a ustedes y a los alumnos. Tenemos los recursos, solamente hace falta socializarlos, hace falta compartirlos y explotarlos, ¿vale? Muchísimas gracias por sus aportaciones, por favor. Bueno, nosotros, ¿sí se oye? Sí. Tenemos los siguientes 3 pasos, a lo mejor no en ese orden, pero son muy breves. Dominar los temas, porque a veces no sabemos muy bien. Estoy hablando, por cierto, de tutorías grupales. Ajá. Planificar mejor, acompañar mejor y criticar menos. Ahí fueron 4. Bueno, ya. Soy matemática, ¿no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Hicieron más de lo que se les pidió, muy bien, aprovecharon muy bien el tiempo. Por favor, equipo. Decídanse. Bueno, nosotros discutimos bastantes cosas y al final creo que llegamos a que tenemos que buscar información, primero para prepararnos nosotros, para ser mejores, para eso proyectarlo a los chicos, generar confianza, que ya fue lo que mencionaron algunos compañeros, y hacer una historia de vida académica, ¿no? ¿Dónde están ahorita y hacia dónde quieren ir? Entonces esas fueron las 3 ideas que surgieron aquí. Además de las otras ideas, ¿no? Hay un elemento fundamental. Aquí fue tutorías individuales más que colectivas. Creemos que tienen lógicas, aunque son tutorías, pero tienen lógicas diferentes, ¿no? Y el primer elemento que creemos, o que más o menos logré captar del equipo, es que la tutoría es una forma de intervención socioeducativa, no hay más. Es decir, y si partimos que es intervención, entonces un primer elemento es formar el contexto de intervención entre el tutoriado y el tutor. Eso implica varias estrategias didácticas y de todo. Por ejemplo, yo digo que el hecho de saludar es un primer elemento fundamental, porque hay muchos profes que ni saludan cuando entran a dar clase, ¿no? Entonces, pues digo, saludar, agradecer, cosas de ese tipo son fundamentales, ¿no? Ese es el contexto de intervención, porque pues, la confianza se construye y todo se construye, pero es una construcción con el sujeto que tenemos enfrente, no es abstracta ni nada. Luego, la segunda parte es conformar las historias de vida académicas, ¿no? Sí hace falta información, pero es la información que le interesa al muchacho, no es la que me interesa a mí. Entonces, si yo lo trabajo
con el tutoriado voy construyendo esa historia de vida, que inclusive puede ser hasta antes de entrar a la universidad. Esos elementos son totalmente fundamentales. Entonces, la tutoría no es lo que yo quiero saber, la información que yo necesito, la información, yo no, es él que tengo enfrente. O sea, no le voy a estar inventando necesidades al tutoriado, sino lo que él me va corporalmente, lo que él va diciendo, su lenguaje, y lo voy anclando, etcétera. Entonces, por ahí puede ser el segundo round, ¿no? De saber sus necesidades de él, no las mías, si no, no hay intervención. Y el tercer elemento es sistematizar la información, porque el problema cuando hacemos intervención no sistematizamos, y información que no sistematizamos se pierde. Y entonces, ¿cómo podemos ir viendo la historia de vida? Pues si ya de una tutoría a otra ya me perdí, no sé qué hay, dónde están los papeles, y yo lo digo porque yo soy muy desordenado, ¿no? Entonces me tendría que ordenar para algo, y lo más importante sería el propósito. ¿Cuál es el propósito de una tutoría? ¿Informar? Yo creo que no. ¿Comunicarnos? Pues hay muchas formas de comunicación. Siguiendo a Carl Rogers, el elemento fundamental es generar recursos en el otro, anclarlos y generar los recursos. Si no, no tiene sentido, para nada. Entonces, ¿es terapéutico? Sí, claro, porque toda relación con un tutor es terapéutica. No es psicológica totalmente, pero hay una relación porque hay influencia en el otro. Pero ¿cómo quiero influir? ¿Para qué? ¿Cómo? Yo creo que el propósito es fundamental, y lo que hace falta es una filosofía educativa para que no terminemos pensando que es cambio de actitudes nada más, o un cambio de acá. Tiene que haber una filosofía educativa, ¿no? Claramente, por ejemplo, yo lo veo con las PODIs, ¿no? Aquí el modelo está centrado en el estudiante, claro, es Rogers, pero en las PODIs nos dicen lo mismo, y centrado el estudiante, centrado en el estudiante, el modelo educativo es que el estudiante tiene un poquito mayor capacidad de decisión de su currículum, de decidir en la estructura curricular, y eso es una burla, eso no es ni verlo como sujeto, ni nada, es otro objeto completamente determinado. Entonces, las PODIs chocan con esto, entonces tenemos que cambiar las PODIs, y evidentemente tenemos que tratar de incidir en las prácticas docentes en el salón de clase. Esa caja cerrada del salón de clase, allá es silenciosa. Pues en sociales que deberían de hablar todos los estudiantes son cementerios, y no hablan, no nada. En CBI, pues no sé, pero en sociales todos deberían de hablar, y son cementerios. Entonces esa caja está cerrada, esa caja es hermética y todo, y luego vamos a las tutorías en donde casi de orden milagroso tienen que hablar los estudiantes. Entonces, si cambiamos esas prácticas docentes y abrimos esa caja, y el estudiante ahí platica, ahí conversa, ahí habla, pues yo creo que ni para qué queremos tutorías. Tutorías es porque no funcionan las prácticas docentes en el salón de clase, pero yo diría que si las hace funcionar la institución, porque siempre nos dicen, usted como profesor hágalo, y a mí ya me cansé que me estén diciendo cada rato, usted hágalo, que no vienen los estudiantes, usted hágalo, y que no vienen los profes, usted hágalo, y yo les digo, ¿y usted qué hace? Pues sí, es muy fácil, ¿no? Como coordinador, que un profesor no quiere hacer algo, usted hágalo porque usted es el coordinador. ¿Y usted qué hace? Pues mándele por oficio o haga algo usted, pues por eso es autoridad, ¿no? Entonces hay muchas complejidades y mediaciones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que rescatamos así rápidamente. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos identificando más elementos que están justamente rodeando a las tutorías, ¿no? Vemos que no es solamente algo que dependa de mí, también necesitamos ese acompañamiento por parte de la institución, por parte de las demás instancias, que nos brinden también ese soporte, ¿no? Ese apoyo para poder dar unas tutorías más efectivas. Muchísimas gracias al equipo.
Vamos con el siguiente equipo, por favor. Bueno, mire, el ambiente de lenguas extranjeras es muy particular, ¿sí? Es un ambiente en el que recibimos a chicos de, como se los dije anteriormente, de todas las disciplinas, de todos los colores y sabores, y entonces para nosotros el primer planteamiento, el primer objetivo es unificar, tratar de homogeneizar ese tipo de grupos, ¿sí? Que te llega CBI, CBS, CCH, con mentalidades diferentes y que tienes que buscar la manera de unificar ese grupo para poder salir adelante. Primero, eso es en función de tu trabajo de organización en tu salón de clases. Y luego viene el otro reto. El otro reto es que nuestros alumnos llegan con niveles de inglés de 1, 2, 3, 4, 5, 9 y se regresan. Y eso también implica para nosotros un trabajo extra, porque si tienes alumnos que apenas pueden decir su nombre y otro que te lee un artículo de investigación de pe a pa y te lo explica, ¿sí? Entonces, ese tipo de problemas son los que tenemos. Entonces, en el aspecto de tutorías, lo que tenemos que hacer, bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es aprender a escuchar. Si tú no escuchas al alumno, si lo tienes aquí sentado y si te habla, porque como bien dice el profesor, son mudos, por la gracia de Dios, son mudos. Entonces, si logras que hable, entonces escúchalo para que entonces puedas tú, como tutor, empezar a armar tu plan. Ya cuando tienes eso, ya cuando lo escuchaste, entonces pregunta, sondea, métete más, ¿sí? Y trata de tener una idea un poco más clara de quién es tu tutorado, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y como número 3, ya con eso, entre él y tú, porque vuelvo a insistir, no es mi chamba solita, ni es tu chamba solito, es de los dos. Entonces, proponer una agenda de trabajo entre los dos, ¿sí? Y irlo llevando, pues, de acuerdo al número de tutorías que el alumno quiera. Hace un rato alguien dijo, creo que fue Nelly, que las tutorías están marcadas en los contratos de trabajo, o no sé dónde. ¿Quiénes de nosotros realmente damos tutorías en el trimestre? Cada uno contéstese. Nos dedicamos a nuestra docencia, a nuestras clases y a nuestra chamba de caballitos de batalla para sacar. Y los tutoreados, por ejemplo, nosotros, son chicos con necesidades muy particulares que se acercan a nosotros, no como quizás sea en las diferentes disciplinas. Y por último, les quiero decir que este tipo de talleres, no lo van a creer, pero aquí dentro de la universidad es la primera vez en 45 años que estoy en un taller de estos. Y créanme que ha sido una verdadera emoción y satisfacción de ver que a pesar de que los años han pasado y de que mi formación fue totalmente diferente, lo comentaba yo con ellas antes de irnos a comer, ¿sí? Sigo vigente, con todo y mis canas, sigo vigente, ¿sí? Son y experiencia. Lo que tenemos que hacer es salir de aquí y irles a aplicar el amor propio a nuestros colegas y que vengan y que trabajen con ustedes, porque no sabemos todo. Entonces siempre va a haber algo que aprender. Y por último, esto que hoy vi con todos ustedes, tratar de ponerlo en práctica con mis alumnos. Espero que se dejen el próximo trimestre. Yo le pido mucho a Dios que el próximo trimestre ya sea un trimestre más o menos normal, porque créanme que esto ha sido terrible. Regresar y preguntarte, ¿y ahora cómo agarro el GIS? ¿Y ahora cómo borro? ¿Sí? Si estuve trabajando con una computadora y con gente que se negó rotundamente a abrir sus cámaras. Yo le daba clase a la computadora. Entonces, hasta que no los amenacé,
Y les dije, es que las clases de inglés, si yo no veo cómo hablas, si no veo cómo mueves la boquita y cómo pronuncias, yo no te puedo calificar. Así es que si no me abres la cámara, estás reprobado. No digo si no abrieron las cámaras, pues inmediata mismamente, pero es eso, la dinámica que cambió, que de la noche a la mañana estuvimos en un infierno y salimos y ahorita estamos en un medio infierno. Entonces espero que ya lleguemos al cielo, creo que ya nos lo merecemos, ¿no? Ya. Sí, muchísimas gracias, profesora. Y acaba de mencionar algo sumamente importante. En este tipo de eventos normalmente estamos los de siempre, estamos la comunidad que incluso ya nos vamos conociendo, de tanto que nos vemos en estos eventos de estos temas, ya nos vamos conociendo, pero hay mucha comunidad allá afuera que nos se acerca. Y nosotros sabemos bien que tenemos amigos, que tenemos conocidos, que en la comunidad académica tenemos también colegas que pueden estar interesados en estos temas. Entonces, hagámosle difusión a este tipo de eventos. Es muy importante la participación de todos para poder concretar, ahora sí, hacer puntualizaciones que nos contribuyan a mejorar este programa de tutorías. Entonces, si no participamos, si no vienen más compañeros, si no se acercan y los escuchamos y vemos qué dificultades están enfrentando y nos apoyamos para darle solución, difícilmente vamos a lograr mejorar este programa. Entonces, gracias a ustedes es que estamos construyendo nuevos proyectos y nuevas innovaciones en el tema, pero también necesitamos de los demás. Entonces, agradeceremos mucho que ustedes nos apoyen en jalar a colegas, compañeros que saben que están comprometidos también con estos temas, están comprometidos también con los alumnos y que nosotros sabemos que tenemos colegas, compañeros y que consideramos amigos y que tenemos esa facilidad de comunicarnos con ellos e invitarlos a este tipo de eventos. Entonces, esto no es una pérdida de tiempo, esto es, al contrario, es para ayudar a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, a aumentar su rendimiento académico, su eficiencia terminal y pues qué mejor que dedicar unas horas en el trimestre, pero contribuirles de alguna manera a nuestros alumnos, ¿no? Un esfuerzo más que seguramente va a valer la pena. ¿Vale? Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, nosotros comentamos, uno, la difusión, porque si vemos, nosotros tenemos en sociales el famoso SDIP y es una cosa complicada, ¿no? ¿Por qué? A veces funciona, a veces no funciona, y bueno, pues entonces vimos que hay un elemento estructural de difusión que se requiere. Cuando los alumnos, hay por ahí unos correitos y a veces hay alumnos que no tienen, entonces yo, por ejemplo, lo que hago es, tomo la lista y les mando un mensaje y me dicen, ¿qué es? ¿Qué es la tutoría? ¿Que usted es mi tutora? ¿Y por qué tengo tutora? En fin, ¿no? Entonces, desde ahí, Clarita, Servando y yo dijimos, pues eso necesitamos, ¿no? Sí. Dos, cambiar la mentalidad del estudiante, porque no solo en tutoría, sino en la docencia, pasa que ellos piensan que nosotros somos dioses o que se tienen que disculpar y nos mandan un correo y empiezan, hola, buenas noches, disculpe la hora, o disculpe que le interrumpa en sus funciones, disculpe, ¿no? Entonces, ya desde ahí, imagínense, o sea, el estudiante siempre no quiere ni siquiera ir a asesoría, mucho menos a tutoría. ¿Por qué? Pues porque no existe esa mirada de ellos de que él me tiene la obligación y yo tengo el derecho de que me atienda, ¿no? O sea, hay muchas historias. A mí me llegan los alumnos y dicen, es que no me quiso atender, es que me cerró la puerta, ¿no? Entonces, creo que es importante cambiar la mentalidad también del estudiante y bueno, y en otro punto decíamos actualizarnos, ¿no? Nosotros mismos, para poder entender, aplicarlo no solo a la tutoría, creo que se puede aplicar también a la docencia. Y ya no, creo que otro más, ¿verdad? Y el otro era planear los temas de las reuniones, porque a veces puede ser que en una reunión sea para ver su avance, cómo va, lo que mencionaban, otra puede ser para ver qué es lo que ellos esperan, otra que es lo que más nos preguntan, es qué materias optativas debo de tomar, pero quieren que se los dé uno en 3 minutos, o sea. Entonces, ahí también planear las sesiones de qué temas se van a ver, que también nos ayudará a acotar. Sí,
Muchísimas gracias. Doctor. Bien, nosotros retomamos algunas ideas de las que vimos en el taller y consideramos que el proceso que podríamos seguir por lo que conversamos de cuáles son nuestras debilidades y que quisiéramos, bueno, perdón. Bueno, el colega Moisés y su servidora estuvimos platicando de cuáles son nuestras debilidades como tutores y qué cosas podríamos mejorar, y en ese sentido creemos que retomando algunas ideas del taller pues podemos plantear un proceso, y ese proceso es, en primer lugar, pues ser asertivos, ser empáticos y generar confianza entre nuestros estudiantes, y los otros dos pasos, involucrarnos realmente con la problemática de los alumnos, y ese involucramiento pues implica desde la planeación y todo lo que se tiene que hacer por cada reunión en función de lo que le interesa a los chicos, y también finalmente pues buscar una adecuada canalización para que ellos puedan resolver los problemas y también apoyarnos en colegas. Esa es nuestra reflexión. Perfecto, muchísimas gracias. Algo que comentaban hace un momento y era sobre la mirada que también tienen los alumnos de nosotros, ¿no? Hace un momento hablábamos sobre la mirada que nosotros construimos de nuestros tutorados, pero ¿qué pasa con la mirada que tienen los tutorados sobre nosotros tutores? Nosotros también podemos hacer algo de para modificar esa mirada que tienen ellos sobre nosotros y trabajar para que sea más positiva. Eso depende mucho de la manera en que nos comunicamos con ellos, en la que nos acercamos, en las que les abrimos la puerta a nuestra oficina o nuestro cubículo, en la manera en que les damos seguimiento durante las sesiones de tutoría, ese acompañamiento que les damos. Entonces, la mirada también no solamente es del tutor hacia el alumno, sino también en viceversa, de nuestro alumno hacia nosotros como tutor. También hay que trabajar en eso, ¿no? Cómo es que nos perciben ellos para que realmente puedan tener esa apertura de comunicarse y de acercarse con nosotros. Lo comentaban en otros equipos y también aquí lo lograron concretar. Entonces vale la pena que también analicemos este punto y comencemos también a trabajar en ello. Tenemos también un video sobre el efecto Pigmalión que nos ayuda también a concretar un poco de estas ideas que nos mencionaron y que pues nos habla sobre algunos estudios que se hicieron en este tema y que ojalá que ustedes puedan trabajarlo con sus tutorados, llevarlo a la práctica. Pigmalión es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen nuestras acciones hacia esta persona. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra vez. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Chris y José son nuevos miembros del equipo. Chris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Chris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse una hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Chris siente que lo aprecias y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. José siente que tienes poca paciencia y aprecio por él. No cree en su propio éxito. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Chris encuentra cada vez más alegría jugando y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo.
José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre ellos. Ves cómo Chris disfruta jugando, cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento. José parece no estar muy motivado, sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios tus instintos eran correctos. El efecto Pigmalión también se conoce como el experimento Rosenthal, que lleva el nombre de una investigación de Robert Rosenthal en Harvard. En un primer estudio, desafió a sujetos de prueba a entrenar ratas para completar un laberinto. A la mitad del grupo se les dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes y específicamente entrenadas. A la otra mitad se les dijo que sus ratas eran tontas. De hecho, las ratas eran todas iguales. Durante el experimento, sin embargo, las ratas inteligentes se desempeñaron mucho mejor que las tontas. Esto mostró cómo las expectativas de los entrenadores influyeron incluso en el rendimiento de ratas. Rosenthal luego estudió el Pigmalión en las escuelas junto con Leonore Jacobson. Al comienzo del año escolar, a un grupo de maestros de primaria se les dijo que algunos de sus nuevos alumnos tenían un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, que era completamente inventada, se proporcionó aleatoriamente sobre estudiantes promedio en cada clase. Todos los estudiantes habían realizado la prueba de coeficiente intelectual de antemano. Al final del año, los estudiantes que se describieron como más talentosos habían aumentado significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con el resto de la clase. Robert Rosenthal concluyó: cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir. ¿Qué opinas de esta teoría? Y, si la crees, ¿hay alguna manera de evitar que otros nos den forma negativamente? Ok, como vimos en el video, influye mucho la mirada que nosotros tenemos sobre nuestros tutorados y nuestros alumnos. Se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que Influye mucho en el rendimiento que ellos tienen, influye mucho en los resultados que ellos obtienen. Entonces es importante que nosotros comencemos a pensar primero en qué es lo que nosotros consideramos que ellos necesitan, que ellos pueden obtener, en la manera en que nosotros les podemos aportar, y basándonos en ello comenzar a construir un plan de acción, ¿no? Construir la manera en la que nos comunicamos con ellos, los mensajes que les transmitimos. Si empleamos mensajes negativos, ya vimos la respuesta. Esto se observó por medio del efecto Pigmalión, pero hay muchas investigaciones en las cuales se demuestra lo mismo. El lenguaje negativo no nos ayuda, al contrario, ¿no? Hace que los alumnos reafirmen esos pensamientos negativos que tienen sobre sí mismos. Y si ellos tenían un rendimiento bajo, con nuestros comentarios, con nuestra comunicación, con ese apoyo que les estamos dando, lo único que hacemos es darles todavía más para abajo, ¿no? Entonces es importante que nosotros pensemos bien la manera en que nos comunicamos con ellos y reflexionemos antes de hablarlo, ¿no? Bueno, pues esto que nosotros hicimos en las dinámicas, esto que nosotros analizamos en este momento, que hicimos a lo largo de este curso, pues es la mirada apreciativa. Así se le llama desde el enfoque positivista. Y bueno, pues la mirada apreciativa tiene el poder de cambiar la percepción que tiene la persona de sí misma y empoderarla y dar alas para sacar su mejor versión. Esto es lo que pretendemos con las tutorías en sí. Queremos una mirada apreciativa. Esto es lo que pretendemos lograr por medio de las tutorías. Que el alumno reconozca cuáles son sus capacidades, cuáles son sus posibilidades y que nosotros los impulsemos a abrir sus alas para que saquen su mejor versión. Ellos se acercan muchas veces a nosotros con problemas que quizá para ellos son una tormenta y nosotros vemos que es simplemente un vaso de agua. Entonces es importante que desde nuestra mirada apreciativa y desde esas actividades y acciones que nosotros tomemos en la práctica, logremos cambiar esa perspectiva que tienen ellos mismos de la situación y de lo que son ellos mismos. Y así podamos abrir esas alas que ellos ya traen.